Desde los albores de la industria automotriz, los autos han sido símbolos de libertad, poder y progreso. Cada generación ha dejado su huella en modelos icónicos, que todavía hoy son reverenciados como obras maestras. Sin embargo, detrás del brillo del cromo y el rugido de los motores, existen historias mucho más sombrías. Vehículos que, en lugar de representar sueños alcanzados, parecen encarnar pesadillas vivientes. No estamos hablando de simples leyendas urbanas o cuentos de fogata. Hay automóviles reales, registrados históricamente, que han sido protagonistas de una secuencia tan alarmante de tragedias, accidentes y eventos inexplicables que muchos creen que llevan consigo una auténtica maldición. ¿Puede un objeto inanimado absorber la energía de su pasado? ¿Puede un coche convertirse en un canal para la desgracia, un imán para la muerte? En este video, vamos a recorrer los autos malditos más aterradores y olvidados de la historia. Algunos permanecen abandonados, oxidados y cubiertos de polvo, como si el tiempo mismo se negara a tocarlos. Otros, incluso al ser restaurados o trasladados, siguen sembrando temor y respeto en todos los que conocen su verdadero pasado. Te recomiendo que veas este video hasta el final, porque algunas de estas historias son tan perturbadoras que podrían cambiar la forma en que miras a cualquier automóvil clásico. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí no solo exploramos autos, también sus secretos más oscuros. El Cadillac blindado de Al Capone, una prisión sobre ruedas. Cuando Al Capone, el más temido gángster de los años 20, mandó blindar su Cadillac Series 341 Town Sedan en 1928, buscaba proteger su vida de sus enemigos. Sin saberlo, tal vez también estaba creando una jaula para su propia maldición. El auto, más allá de ser una rareza técnica para su época, blindaje artesanal, cristales a prueba de balas y compartimientos secretos, fue testigo de reuniones clandestinas, ajustes de cuentas y conspiraciones criminales. Cada centímetro de su tapicería probablemente absorbió secretos inconfesables. Tras la caída de Capone, el coche fue vendido varias veces. Y aquí es donde empieza su leyenda oscura. Uno de sus compradores murió en un tiroteo apenas semanas después de adquirirlo. Otro sufrió un accidente fatal en una autopista, cuando supuestamente el motor se apagó misteriosamente a alta velocidad. Guardias de museos, donde estuvo expuesto, reportaron haber visto siluetas moviéndose en su interior de noche. Y algunos visitantes aseguraban escuchar voces murmurando detrás de los cristales blindados. Hoy el Cadillac se mantiene resguardado bajo estrictas medidas de seguridad, no por su valor histórico, sino por el miedo inexplicable que sigue generando. El Dodge 330 Maldición sobre ruedas. Este Dodge 330, ensamblado en los años 60, fue bautizado extraoficialmente como la máquina de la muerte por mecánicos y coleccionistas que conocieron su historia. Todo comenzó cuando James Douglas, un joven mecánico de Ohio, adquirió el vehículo de segunda mano para restaurarlo y usarlo en carreras locales. Sin embargo, en su primer viaje largo, el coche perdió repentinamente el control en una carretera recta, provocando un accidente fatal. El coche fue reparado y vendido, y la tragedia se repitió. Durante los siguientes 15 años, 14 propietarios diferentes murieron en accidentes violentos relacionados directa o indirectamente con el coche. Algunos ni siquiera llegaron a conducirlo. Un hombre murió en su garaje mientras trabajaba en el motor. Otro sufrió un colapso cardíaco apenas horas después de cerrar la compra. En 1981, trabajadores de un desguace local decidieron dejarlo en un rincón apartado tras varios incidentes inexplicables. Objetos que se caían solos, herramientas desaparecidas, neumáticos que explotaban sin razón aparente. Al día de hoy, el Dodge 330 sigue cubierto de óxido en un depósito olvidado, alejado del público, con la advertencia silenciosa de que hay cosas que es mejor dejar donde están. ¿Te atreverías a acercarte a uno de estos vehículos? Si te está fascinando este oscuro recorrido, dale like al video. Suscríbete y comparte esta historia con quien creas que tendría el valor de conducir uno de estos autos malditos. El Ferrari 330 P4, belleza mortal. El Ferrari 330 P4 de 1967 es considerado uno de los autos más bellos jamás construidos. Solo 4 fueron fabricados, pero uno de ellos parece estar marcado por la fatalidad.
Aunque oficialmente Lorenzo Bandini murió conduciendo un Ferrari 312 F1 en Mónaco, semanas antes había realizado intensas pruebas con uno de los P4 en circuito cerrado. Varios testigos afirmaron que durante esas pruebas el coche mostraba comportamientos erráticos, como aceleraciones involuntarias o problemas de frenos, detalles que fueron ignorados por presión de las escuderías. Tras la muerte de Bandini, el P4 fue vendido y empezó a cambiar de manos rápidamente. Cada nuevo dueño sufrió algún tipo de tragedia: incendios inexplicables en los garajes, accidentes domésticos fatales, quiebras financieras repentinas. Un famoso coleccionista intentó restaurarlo y exhibirlo, pero su taller ardió hasta los cimientos antes de lograrlo, con el Ferrari dentro. Se dice que los restos del auto fueron rescatados y guardados en una bóveda europea, sellados para siempre. El 330 P4, que una vez encarnó la perfección, ahora es considerado un artefacto maldito. Un lujoso ataúd sobre ruedas. El taxi negro de Nueva Orleans. Un viaje sin regreso. En la Nueva Orleans de los años 30, un Chevrolet Master Deluxe negro brillante se convirtió en protagonista de una serie de desapariciones aterradoras. Testigos aseguraban haber visto el mismo taxi recoger a pasajeros que jamás volvían a ser vistos. El mito urbano creció. Unos decían que era manejado por el fantasma de un conductor asesinado, otros que había sido el vehículo utilizado en una serie de secuestros jamás resueltos. Cuando la policía encontró el coche sumergido en un pantano, su interior estaba vacío y la carrocería mostraba signos de haber sido sumergida por años. Muchos lugareños creen que el taxi negro todavía ronda en noches tormentosas, ofreciendo viajes a desprevenidos que, de aceptar, se perderían para siempre. Hoy en día, el vehículo sigue abandonado en los restos de aquel pantano, oculto entre ramas y barro. Los cazadores de tesoros urbanos que han intentado acercarse aseguran que el aire alrededor del coche se vuelve irrespirable y que los dispositivos electrónicos fallan a pocos metros de distancia. El Packard 8 de la novia fantasma. Amor condenado. El Packard 8, un vehículo símbolo de lujo en la década de 1930, fue el regalo de bodas de un empresario adinerado a su hija, prometida a un joven abogado de Boston. En su primer paseo como recién casados, un accidente bajo la lluvia terminó con la vida de la joven, quedando atrapada dentro del auto mientras su esposo sobrevivía milagrosamente. Dicen que el Packard nunca fue el mismo. Sus faros se encendían solos, la radio transmitía voces extrañas y los espejos retrovisores reflejaban imágenes que no estaban allí. Cada nuevo dueño reportó experiencias paranormales, incluyendo sueños recurrentes con la imagen de una mujer vestida de blanco, llorando en el asiento trasero. Actualmente, el Packard está almacenado en un museo privado, oculto a los visitantes. Se dice que algunos empleados evitan pasar cerca del depósito donde se guarda, por miedo a cruzar la mirada con aquella novia atrapada entre mundos. El Porsche 550 Spider, de James Dean, el pequeño bastardo. Pocos vehículos en la historia tienen una reputación tan temible como el Porsche 550 Spider, apodado Little Bastard. Fue en este coche donde James Dean, ícono rebelde de Hollywood, encontró la muerte en 1955, a la temprana edad de 24 años. Pero la maldición no terminó con su accidente. Después del choque fatal, el Porsche fue adquirido por el mecánico George Barris, quien planeaba vender las piezas que aún funcionaban. Y fue entonces cuando la cadena de tragedias continuó. Troy McHenry y William Eschrich, quienes compraron partes del motor y la transmisión, sufrieron accidentes casi inmediatos. McHenry murió cuando su vehículo, con partes del Little Bastard, salió disparado de la pista. El chasis completo, exhibido en varios eventos para advertir sobre la velocidad imprudente, causó heridas a espectadores cuando accidentalmente cayó de su soporte. Cada intento de trasladarlo terminaba en desgracia. Incendios, accidentes de tráfico, lesiones. Finalmente, el Porsche desapareció misteriosamente en 1960, mientras era transportado en un tren. Hasta hoy, nadie sabe con certeza dónde está. Algunos creen que el pequeño bastardo sigue intacto, esperando su próxima víctima, el Ford Thunderbird de la maldición de la familia Keaton. En la década de 1960, Thomas Keaton, un empresario de Texas, compró un Ford Thunderbird nuevo.
un modelo que era sinónimo de éxito y prestigio. Poco después, su vida comenzó a desmoronarse de manera dramática. Primero, su esposa sufrió un accidente menor mientras conducía el coche, del cual surgió una infección que derivó en complicaciones mortales. A los pocos meses, Thomas perdió su empresa en un incendio inexplicable, y en menos de un año, toda su familia había muerto en extrañas circunstancias. El Thunderbird pasó a manos de su hermano menor, quien también sufrió una cadena de infortunios: bancarrota, divorcio y enfermedad terminal. Cuando el coche fue vendido en una subasta, el nuevo dueño murió en la carretera apenas 3 días después de adquirirlo. Finalmente, el Thunderbird terminó oxidándose en un lote de autos abandonados, como si nadie se atreviera a acercarse demasiado. Hoy, bajo un manto de polvo y maleza, el auto parece observar en silencio como un recordatorio de las vidas que arruinó. El Chevy Impala, de la familia Harrington. Ecos de tragedia. La familia Harrington era considerada una de las más respetadas de Charleston en los años 70. Cuando adquirieron su Chevrolet Impala nuevo, celebraron la compra como un símbolo de prosperidad. Pero lo que comenzó como alegría, pronto se tiñó de horror. En menos de 5 años, 3 generaciones de Harrington encontraron muertes trágicas asociadas directa o indirectamente con el coche. Un accidente inexplicable en una vía rural. Un incendio doméstico donde el Impala estaba estacionado cerca. Y una desaparición aún no resuelta. El hijo menor, visto por última vez subiéndose al vehículo. Cada evento tenía un detalle en común. El Impala siempre estaba cerca. Los vecinos comenzaron a evitar pasar frente a la casa de los Harrington, alegando sentir escalofríos al ver el auto estacionado, aunque parecía no moverse nunca. Finalmente, tras el último funeral de la familia, el Impala fue remolcado a un depósito, donde permanece hasta hoy, cubierto por una lona raída y acompañado de rumores de voces y susurros al anochecer. Algunos empleados juran que el coche cambia de posición en la noche, como si intentara escapar o buscar nuevas víctimas. Hay quienes aseguran que las maldiciones no existen, que todo puede explicarse mediante la lógica, las coincidencias o los errores humanos. Pero después de conocer estas historias, casos documentados de tragedias en secuencia, inexplicables, casi como si una fuerza invisible estuviera al mando, es imposible no preguntarse: ¿y si algunos objetos realmente absorbieran el dolor, el miedo y la muerte? Estos autos, más que simples máquinas, parecen haberse convertido en prisiones de energía oscura, guardianes de tragedias no resueltas. El óxido que los cubre no solo representa el paso del tiempo, sino tal vez una advertencia silenciosa. No todos los recuerdos deben ser restaurados. No todas las historias merecen ser contadas de nuevo en las carreteras. Algunos de estos vehículos malditos todavía existen, ocultos en garajes olvidados, en depósitos desmoronados o incluso bajo tierra. Y aunque estén cubiertos de polvo y telarañas, su maldición sigue viva, latente, esperando a quien se atreva a despertar su oscuro legado. Así que, si alguna vez encuentras un viejo Cadillac blindado, un Porsche oxidado o un Thunderbird abandonado, piénsalo 2 veces antes de acercarte. Tal vez no solo estarías comprando un pedazo de historia, sino firmando un pacto silencioso con el infortunio. Si te impactó este recorrido por los autos más malditos del mundo, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Nunca sabes quién podría necesitar esta advertencia antes de cruzarse con una verdadera pesadilla sobre ruedas.